El menú ejecutivo de los empresarios está en Rodelú Positos. Cuando tenés una pyme hay que cuidar cada peso. Buscamos opciones y nos dimos cuenta que el Grow tiene el préstamo con las tasas más bajas del mercado. Nosotros tenemos la empresa hace más de un año y el otro día nos decidimos y abrimos una cuenta pyme. Abrí tu cuenta pymes sin costo y obtené tu crédito express en menos de 48 horas con el 13.5% de interés en pesos, la tasa más conveniente del mercado. Además, te damos tarjeta de débito y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Tercer y último bloque de empresarios de acá y como siempre nos acompaña Samsung con toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. También me acompaña a nivel personal, así que los invito a seguir también mis redes personales que allí comparto muchísima información de esa y otras cosas. Vamos con también la tecnología de Samsung, a iniciar este contacto con José Luis López, que es director ejecutivo en ESET Uruguay. Vamos a hablar de ciberseguridad, de tecnología en las empresas. Bueno, José Luis, muchas gracias por este contacto. Bueno, igualmente, es un placer estar en tu programa, porque lo he visto alguna vez. No soy un asiduo televidente de redes o lo que fuera, pero ya lo he visto y me parece muy interesante, ¿no? Sobre todo para las empresas. Bueno, el tema es la ciberseguridad. Bien, allí para comenzar el diálogo, no menor es saber cómo observa usted el panorama, ¿no? A nivel del empresario, ¿no? Que sí es consciente a la hora de, bueno, de prevenir a sus empresas, sus negocios, de los posibles delitos informáticos que puedan perjudicar justamente la actividad. A ver, hay un tema en esto. Obviamente, los empresarios tendrían que tener muy claro el tema de la ciberseguridad, porque involucra el valor de su negocio, la existencia de su negocio. Eso es lo que a veces no lo tiene en cuenta. Y yendo a tu pregunta puntual, digamos, el nivel de ciberseguridad de nuestro país es bastante destacado en América Latina, pero hay un tema. Si bien a nivel gubernamental, a nivel de organismos que se dedican a esto a nivel gubernamental y a nivel de empresas, hay un alto valor de conocimiento, falta todavía mucho conocimiento del lado de los empresarios, que la mayoría no dejan de ser simples usuarios. Nuestro país se caracteriza por tener un montón de pymes, por ejemplo, en donde prácticamente unipersonal es un porcentaje muy grande de empresas que no consideran todavía la seguridad como una inversión, sino como un gasto, y por lo tanto no planifican sus presupuestos. Es como un seguro para su propio negocio. Esa es la parte que nos cuesta hacer entender a los usuarios, a las empresas en este caso, a la hora de ofrecerles el mejor servicio de seguridad, que no hay que pensar en dinero, sino en valor de seguridad, porque eso vuelve atrás, digamos, o impacta en las empresas a nivel del negocio y por lo tanto en dinero, ¿no? Allí, José Luis, bueno, a diario vemos varios casos que suceden en el mundo. Algunos han sucedido aquí en Uruguay recientemente, hemos tenido conocimiento a través de la prensa, pero allí efectivamente de estos ataques que suceden a las empresas, a personas reconocidas en el medio por alguna actividad o a instituciones de gobierno, efectivamente, qué es lo que llega a Uruguay hoy, ¿no? Y preguntar también en ese sentido cómo estamos posicionados en comparación a otros países del mundo. Lo que está pasando prácticamente no es nuevo en el mundo. Los delitos que impactan a Uruguay son los mismos que impactan a empresas y a usuarios de todo el mundo. La diferencia es que como somos más chiquitos, tal vez no se note tanto hasta que empiezan los grandes ataques y otras cosas que también tienen que ver con la ciberseguridad, que voy a mencionar dentro de un ratito, digamos, si tengo el tiempo. Pero básicamente, casos como el estudio, el Buffet, Guyer y Regules, que fue atacado hace poco por un ransomware, que es un código que cifra toda la información de la empresa, lo que significa que la deja prácticamente sin poder trabajar o con grandes problemas para recuperar la información y para recuperar el prestigio, la imagen que tiene. Ese tipo de ataques es muy común, en Uruguay están aumentando.
pero no se visualizan por varias razones. Primero, que los grandes ataques como este son los únicos que llegan a la prensa. Segundo, que hay muchos pequeños ataques que los propios usuarios que lo sufren, empresas que lo sufren, a veces no los denuncian o directamente prefieren borrar la información y volver a reconstruirla si se quiere. En algunos casos inclusive pagan, porque los ataques generalmente son bandas de delincuentes que piden un rescate para recuperar la información, cosa que, aclaro, nunca deberíamos hacer, porque no podemos confiar en alguien que es ladrón directamente, que nos pide un rescate. Nada nos va a asegurar que nos va a devolver la información, nada nos va a asegurar que no nos va a volver a atacar. Y por otra parte, algo fundamental: si hay un ataque, esa persona no solo cifró los datos, documentos, las facturas, toda la información que puede conservarse en forma digital, pero que también accedió a esa información. Y ahí está el otro problema. Muchas bandas de delincuentes que se dedican a este tipo de delito, el ransomware, por ejemplo, lo que hacen es luego venderlos, porque en el caso de este buffet, por ejemplo, al tener un trabajo internacional, clientes internacionales, es muy valorado tal vez por otras empresas finales para poder a su vez realizar ataques sobre los clientes. Así que bueno, básicamente hay que entender que la seguridad tiene que ver con la empresa y con el valor de la empresa, y que les puede pasar a cualquiera este tipo de ataques. Por lo tanto, siempre hay que estar atento, ¿no? José Luis, en ese sentido, ¿cómo entiende que los empresarios hoy están buscando soluciones para sus empresas, para sus negocios, para prevenir, ¿no? Desde su expertise, desde lo que de repente le toca asesorar, qué servicios hoy están requiriendo las empresas, no solo a nivel del negocio en general, sino también para transmitir al equipo, ¿no? Porque en definitiva todos en una empresa tienen que estar alineados con la prevención. Bueno, hay muchas empresas que realmente valoran el tema seguridad, pero sobre todo son las grandes empresas. El problema son las pequeñas empresas. El asunto es que muchos todavía piensan que protegerse es tener un antivirus. Eso es parte de la protección. Lo otro, hay muchas cosas en el medio, pero lo otro es fundamental porque está en la pirámide, en la punta de la pirámide, según como miremos el panorama, es el usuario. Por lo tanto, dentro de las empresas es importante tener programas de concientización para enseñar a los usuarios, a los que finalmente son los que pueden meter la pata, si se quiere, porque son los culpables de abrir una factura, que no está en factura y que genera un ataque, pero sabiendo ciertos tips, estando consciente de que esa información que recibieron, esa factura que recibieron, no puede no ser de quien la dice enviar. Eso es fundamental. Pasa que es muy difícil en el trabajo de un administrador, de un administrativo, detectar cuando una factura que recibe de algún supuesto cliente diciendo que hizo un pago y abre un archivo, la víctima abre un archivo que no tiene que abrir. Lo que hay que tener en cuenta es que con el tema de Internet, de forma genérica, muchos dejan de tener en cuenta que no todo lo que están viendo, no todas las personas están viendo a través de, bueno, telellamadas. Esto es muy común hoy día, trabajo remoto después del COVID-19, ya es casi, es más común, digamos, o más aceptado por las empresas, pero no se tiene conciencia de que una vez que estamos conectados a Internet, la persona que está en contacto con nosotros, sea visual como estamos nosotros ahora, o sea a través de un correo electrónico, de un mensaje a través del móvil también, puede no ser esa persona. Y entonces, antes de confirmar algo, antes de hacer un clic en algo, antes de brindar información, un formulario o lo que fuera que nos brinda un mensaje que nosotros no pedimos, siempre hay que pensar un poco y tratar de ver si eso es real o no es real, buscando algunas pistas, o simplemente demorándose un segundo antes de hacer un clic y preguntar por otro medio. Por ejemplo, una persona: nos mandaste esta factura porque no estaba previsto. ¿Fuiste tú que nos mandaste esta factura? Yo sé que suena bastante complicado para el día a día de las empresas, pero es fundamental porque hay cosas que los antivirus no pueden proteger. Es, a pesar de los mensajes, que un usuario haga clic en una factura que es un virus, por ejemplo, puede generar una catástrofe dentro de la empresa. Y a eso es lo que las empresas tienen que apuntar, a concientizar a sus empleados, ¿no? ¿Cómo viene
José Luis, lo que es la actividad de las empresas, ¿no? Que ofrecen este tipo de servicios para la prevención de delitos informáticos. ¿Cómo viene ese mercado para las empresas? Entiendo que es creciente, pero allí en términos de su expertise, ¿qué nos puede comentar? Bueno, el mercado de la ciberseguridad tiene una característica. Está aumentando mucho el mercado, pero lo que faltan son profesionales de ciberseguridad para las empresas. Y los que hay, sobre todo en nuestro país, a veces no consiguen trabajo en las empresas porque no valoran su nivel de salario, digamos, lo que me dicen cobrar por hacer ese tipo de trabajo, porque es una profesión que exige una experiencia que hay que aprenderla, una expertise que no se hace del día a la noche, digamos, y tiene un valor. Pero dentro del, digamos, del panorama de trabajos, como quien dice, las empresas no lo consideran la mayoría, ¿no? Pero hay muchas empresas en nuestro país que sí piensan en serio que la seguridad es importante. Otras piensan que es un gasto. Y ahí es donde entra el tema de estar preparadas o no. No estamos dispuestos a gastar en estar seguros. Es como tener un seguro de automóvil. Si, los que tenemos seguro de los autos, generalmente esperamos nunca tener un accidente. Y algunos tal vez piensen, ¿por qué voy a pagar y nunca choco, por ejemplo? Cosas como esa también se aplican a la ciberseguridad y eso está en la mente de los empresarios, entenderlo para poder proteger su negocio, que es, bueno, es todo. El negocio depende de lo digital hoy día, un 100% prácticamente. Eso es lo que falta todavía que los empresarios puedan llegar a entender todo su concepto, digamos, en toda su magnitud. Allí, José Luis, mencionar no menor a los profesionales, ¿no? que justamente desempeñan esta actividad. ¿Cómo viene la propuesta educativa en Uruguay para darle profesionales de ciberseguridad al país? Está mejorando y muchísimo. Las universidades, la mayoría tiene algún tipo de curso en ciberseguridad específicamente, pero tema, vuelvo a lo mismo. Las empresas todavía piensan que con tener un informático, ya que mencionaste esa palabra, es la que la mayoría de los empresarios, contactos que nosotros hemos tenido con muchos empresarios, confunden ese concepto. ¿Para qué quiero tener un experto en esto si tengo a alguien que me puede limpiar el disco duro, hacer un respaldo o arreglarme un monitor o conseguirme un cable? Lo confunden con que es la misma especialización. Y experto en ciberseguridad o que trabaja en ciberseguridad es una profesión que hay que saber de informática, pero no es lo mismo. Reitero quiero tu pregunta en forma directa. Nuestro país está avanzando en los últimos, diría, no me atrevo a decir años porque en realidad no hace mucho de esto, pero ya hay carreras universitarias que apuntan a esto. El tema es cuando salen a la universidad, digamos, conseguir trabajo por un lado, por todo esto que te digo, que las empresas todavía no lo consideran como algo fundamental y a un nivel que no es el normal de otro empleado, por ejemplo. Hay muchas empresas, aunque te parezca increíble, que son grandes, caso nuestro, por ejemplo, que tienen más de 500 equipos, que tienen un equipo de trabajo de 3 personas, como mucho, y eso es demasiado. Que realmente 500 personas puede parecer poco, mejor dicho, puede parecer mucho si no pasa nada, pero cuando pasa algo es muy poco, porque cuando ocurre algo no solo tienen que resolver ese problema, sino volverlo hacia atrás, o sea, recuperar la información o tratar de recuperar el trabajo del día a día. O sea, está en la mente de los empresarios, que eso es lo que me parece que todavía falta por el nivel de empresas tal vez que tenemos, que la mayoría de las empresas que son pequeñas no tienen el concepto de seguridad bien establecido, digamos, en su día a día. Allí José Luis menciona que los profesionales, por ejemplo, no están siendo bien valorados, entiendo que en términos salariales en este momento en el mercado uruguayo. ¿Esto sucede solo aquí o también pasa en otros países? No, en realidad este tipo de trabajo específicamente que con mi experiencia pasa solamente en la parte, digamos, lo reformulo, desde el punto de vista de la importancia que tiene, pasa solamente en ciberseguridad. Allí, ¿cómo entiende que puede mejorar lo que es la incorporación de legislación efectiva para el ciberdelito? Hay un proyecto en el Parlamento, legisladores están tratando este tema, aún no hay una definición al respecto, pero ¿cómo beneficia a la industria?
No, 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 no. 100% necesario. Todavía no faltan leyes, concreto. Si bien las leyes que hay actualmente pueden aplicarse, no tienen todavía, digamos, no están definidas específicamente para nuevos tipos de delito que la tecnología nos puede traer, es la ciberdelincuencia. Es decir, por ejemplo, delitos de estafa y demás ya están especificados en el Código Penal, pero hay tipos de delito en que, si bien son estafas finalmente, se hacen por medios digitales que no tienen toda la posibilidad, las fuerzas sociales y judiciales, para poder encontrar al culpable o para poder juzgar al culpable, porque las leyes no están claramente definidas. Se está trabajando en el Parlamento, tengo entendido, pero bueno, es un debe todavía para la legislación uruguaya. Bien, vamos a estar atentos a todos estos temas que forman parte de la ciberseguridad, de los delitos informáticos que están en la agenda de las empresas. No menor, no puedo dejar de preguntarle, porque José Luis tiene más de 40 años en lo que es la experiencia de la industria de la televisión, servicios audiovisuales. Fundó Videosoft, una empresa dedicada a brindar servicios justamente en la industria del audiovisual. ¿Y cómo se pasa de ese terreno a seguridad informática? Es la pregunta. Bueno, en realidad actualmente Videosoft no se dedica a nada de televisión. Mi origen personal sí es la televisión. La época en que yo llamo que la televisión es la televisión, era televisión, cuando no había la tecnología que hoy tenemos, esto que estamos haciendo, por ejemplo, tan fácil estar sentados en nuestra casa y poder comunicarnos y hacer un programa de televisión si se quiere. Obviamente no es lo único, hay mucho trabajo atrás. Pero digo, antes era imposible pensarlo. Yo vengo de esa época, las primeras épocas de la televisión en Maldonado, el viejo y querido Canal 9 del Este. No sé si alguna vez los de nombrar. El nombre Canal 9 ahora es el de Rocha, pero bueno, yo empecé en Canal 9 en blanco y negro, con una sola cámara, en fin. Después fue evolucionando cuando surgieron las primeras tecnologías, digamos, y ahí surgió lo de Videosoft. Era relacionar lo de video con el software, pero en realidad después evolucionó en una productora audiovisual que hoy día simplemente existe en el nombre, porque desde 2004 nos dedicamos a la seguridad informática y a representar a la empresa de SET, que es uno de los pioneros, y hace 30 años que SET está en el mundo, por lo tanto tiene vasta experiencia en la seguridad informática. Experiencia personal es un poco particular, si se quiere, pero voy a acotar un punto que, ya que me delato en mi edad, digamos, de alguna manera, que es muy importante. Hoy día todas las nuevas generaciones tienen un gran problema con Internet. Todo lo que dicen día a día y hacen día a día queda registrado de alguna manera, a través de las fotos, del compartir estados de WhatsApp, en fin, toda esa información está en Internet. Una vez que está en Internet, algo deja de ser nuestro. Nuestra época no existía, por lo tanto, cometimos los pecados de juventud, digamos, no hay rastros de eso. Pero el mundo cambió. Y eso tiene que ver con la seguridad. Tal vez en otro momento lo ampliemos, pero la seguridad informática y todo esto que hablamos de las empresas tiene que ver también con lo que los usuarios comparten en Internet y no son conscientes de eso. Bien, por supuesto que lo vamos a tratar para tener en cuenta justamente y otros temas que hacen hoy a la agenda de los empresarios en cuanto al uso de tecnología. El diálogo ha sido con José Luis López, director ejecutivo de ESET Uruguay. Muchas gracias por estos minutos y seguramente volvamos con otro contacto para seguir desarrollando temas que hacen a las agendas de las empresas. Gracias a ti. Bueno, hay mucho para hablar sobre esto. Inteligencia artificial, no hablamos, por ejemplo, tiene que ver. Pero bueno, seguimos y seguimos. Un placer haber hablado contigo. Espero que haya sido útil para la audiencia y bueno, acá estoy a las órdenes. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy vimos cómo las empresas que ofrecen servicios de ciberseguridad están observando que el mercado uruguayo, los empresarios, aún consideran que es un gasto y no una inversión justamente destinar recursos para prevenir ciertos delitos informáticos que pueden afectar sus negocios. También hablamos de la pesca
Y una de las conclusiones que nos quedó a través de la entrevista que tuvimos hoy es que la legislación vigente para muchos aspectos de esta actividad industrial en nuestro país no permite el despegue, el crecimiento, y que con eso, con pequeñas soluciones internas, podrían solucionarse, por ejemplo, las restricciones de poder crecer en lo que es producción e inserción también en el mundo con mejores condiciones competitivas. De todos estos temas los vimos en Empresarios de Acá. Los invito a repasar el programa a través de la web y nos reencontramos, por supuesto, el próximo viernes a las 21 horas. Presentó Claro. Presentó este programa Banco República.